versiones, me gusta a veces ahí estudiar otras versiones. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación, sosténme con tu espíritu. Hazme sentir de nuevo, restaura, dice, ¿no? Y en otra versión dice, traer a casa de nuevo, vayamos a casa de nuevo. Y a veces yo he analizado en estos años que tengo, porque mi mamá me llevaba desde los 11 años a la fuerza a la congregación donde aprendí mucho, donde estoy bendecida. Y me llevaba, y por muchos años yo estuve yendo a una congregación de 4 paredes y aprendí mucho también ahí. Y después nazco de nuevo, verdaderamente nazco y soy consciente de la vida que a Dios le agrada. Y ahí es cuando empiezo a tener esa alegría. Pero de pronto pasa el tiempo y es como que pues quizás sean como dice la misma parábola del sembrador, ¿no? Las aves del cielo, las aves, ¿no? Las aves que vienen, las plantas y esas raíces que a veces que ahogan, que hace que el mismo sol que hace que se seque las raíces, y al final la semilla como que se va al mismo pecado o la misma ignorancia o el mismo, qué sé yo, tantas circunstancias, los mismos pensamientos que uno permite que pasen en su mente, que hacen que se vaya ese gozo. Como que no tengo el gozo. Yo digo, Dios mío, ¿por qué? Yo a veces veo un hermano, una hermana, ¿por qué están así? Y yo misma me he autoevaluado. Y he visto por qué estoy así si tengo todo. Lo tengo todo, Señor. Hasta tengo mis padres, que a muchos de ustedes saben, ellos están en sus 90, los dos están juntos. Me han dado el mejor ejemplo que he podido tener como hija. Hemos sido una familia unida. Con mi esposo hemos pasado momentos difíciles, pero los hemos superado. Tengo a mis hijos, no nos falta nada. ¿Y por qué a veces me he sentido amargada? ¿Por qué a veces he estado fastidiada? Y he llegado a hacer esa oración. Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, estudiando un poco para entrar en contexto, si vamos a 51:6, dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando uno verdaderamente, en este caminar, no podemos pasar por alto quién influencia más en nuestra vida. ¿Quién va a ser el ser que va a influenciar más en mi vida? Va a ser nuestro Padre, nuestro Dios. Cuando nosotros reconozcamos y aprendamos a reconocer a nuestro Dios como que Él es el todo para nosotros. Aún, yo vivo con Felipe, pero yo no puedo depender de Él. O sea, mi dependencia no va a ser de Dios. No va a ser, de Felipe. No va a ser de mi hijo. Que muchas veces, a veces he necesitado y él estaba ahí también. O sea, y eso lo ve el Señor. Nuestro Padre ve en quién estamos poniendo nuestros ojos. Si en una persona o en Él. Yo sé que Dios va a usar una persona. Y cuando vayamos quizás y estemos frente a alguien que consideramos es una persona que tiene temor de Dios y tiene palabra, tenemos que ver que es el Señor usando a esa persona, pero es el Señor usando, no la persona que está ahí y depender de Él, que me aconseja, que me dice, que ore por mí, no, porque ahí es el problema. Entonces yo, cuando empiezo, ¿no? Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Empiezo, es en lo secreto, es en lo íntimo, es ese momento que es entre mi Padre y yo. Si vamos al 51:8, sigamos avanzando. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Acá entendiendo un poquito este versículo es
cuando nosotros vamos al Señor y Él nos quebranta, porque Él permite ese quebrantamiento, ahí es cuando empieza a haber el gozo y la alegría. Es cuando nos humillamos delante de Él. Cuando pasa eso, hazme oír gozo y alegría. Hazme, o sea, pidámosle al Señor que nos haga oír ese gozo y esa alegría, y se va a recrear los huesos que ha sido abatido por Él mismo, o sea, porque Él lo ha permitido así, Él ha querido así, porque nos va a tocar, hermanos, que seamos quebrantados. Solamente siendo quebrantados, siendo humillados, vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos, como dice su palabra aquí en el 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. O sea, yo puedo cantar, yo puedo hacer cosas, pero lo que el Señor quiere es ese quebrantamiento. Eso, solamente de esa forma, Él me va a dar ese gozo, esa alegría, me va a devolver verdaderamente el gozo de mi salvación. Si vamos a Isaías 1:5. Isaías 1:5. Isaías 1:5 dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Cuando yo empiezo a analizar, a estudiar un poquito más de esta parte, veo que cuando nosotros nacemos de nuevo, traemos muchas cosas, mucho bagaje de atrás, muchas cosas. Que si bien es cierto, sí, hay liberación, hay estas liberaciones que han visto ustedes ahora. Se ve mucho, y como decíamos y hablábamos, ¿no? Pastor Felipe decía, ¿no? Que sí, va a venir nuevamente. Y por eso uno tiene que estar lleno, uno tiene que estar preparado con la palabra, uno tiene que estar buscando en lo secreto al Señor, para que justamente estemos bien preparados y vamos a tener esa sabiduría para que cuando venga nuevamente ese ataque, cuando venga el día gris, cuando venga el día malo, nos agarre fuertes. Entonces dice: el siguiente, dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendas, ni suavizadas, ni vendas, no, lo que pasa es que yo esto lo escribí en el avión. En el avión había turbulencia. Ni suavizadas con aceite. Ustedes saben el aceite, ¿no? 1.6 es ese, me parece. No están curadas ni vendadas, ¿no? Sí, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosas sanas, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Ya, perdón. No puse esa partecita, por eso no entendí acá. Ya, entonces, hermanos, nosotros venimos con esas heridas, ¿no? Y yo estaba escuchando a una
una persona entendida en lo que es el cerebro, ¿ya? Y ella empezó a hablar un poquito de lo que es, hay tantas áreas del cerebro que tenemos, tantas partes de nuestro cerebro yo entiendo que todo está conectado. El cerebro, o sea, nuestro cuerpo está conectado con nuestra alma con nuestro espíritu. Entonces, al uno entender cómo funciona el cerebro, tenemos la parte del hipocampo. Es una parte que la tenemos por acá. Que el hipocampo trabaja la memoria a corto plazo. O sea, lo que pasó ayer, vinimos, estuvimos en el avión, hubo turbulencia. Eso trabaja el hipocampo, la parte de hace una semana, unos días. ¿Ya? Y después tenemos la corteza cerebral, que es lo que recordamos desde que éramos niños. ¿Ya? Y ella contaba justamente, esta terapista contaba de una persona que había tenido un accidente y se dañó la parte del hipocampo, o sea, la parte de la memoria reciente, se le dañó. Ella, cada vez que iba donde el doctor, ella se iba y tenía que presentarse con el doctor. Todo el tiempo que se iba se presentaba con el doctor porque ella no sabía, no se acordaba del doctor. ¿Ya? Y no sé si ustedes han visto la película esa, una película de hace tiempo, como 15 años, que 51 días, no me acuerdo su nombre, ¿te acuerdas que tú? Sí, algo así, ¿ya? Y eso es verdad, o sea, esa película es verdad, la mujer todos los días amanecía y se olvidaba del novio hasta que, bueno, se acordaba de cosas de antes, ¿no? Entonces esta mujer se va donde este médico y en una de sus terapias el hombre se presenta siempre y en una de esas él se pone algo eléctrico en la mano y le saluda y entonces lógicamente le saltó la electricidad y ella pues se asustó, ¿no? Y bueno, la cuestión es que al otro día ella va a la siguiente cita y él le da otra vez la mano. Y ella quiso irse a darle y no. Pero ¿por qué no me das la mano? Porque se supone que ella no se acuerda. ¿Por qué no me das la mano? Y entonces ella le dijo, no, porque siento que no te debo dar la mano. Me siento un susto en darte la mano, no, pienso que me va a hacer daño. Pero ella ya se había olvidado. Entonces con eso lo que les quiero decir es que hay cosas en nuestro ser que quizás nos hemos olvidado. Cosas no necesariamente recientes, sino del pasado, de nuestra niñez. Muchas cosas de nuestra niñez que a veces tenemos reacciones que no entendemos por qué las tenemos. De repente, hasta un olor, estoy oliendo algo y me molesta el olor. De repente una música, escucho y me da tristeza. De repente un lugar, estoy yéndome por ese lugar, pero ¿por qué? De repente una persona, o reacciones, conversaciones que esta conversación me incomoda. Y no necesariamente tiene que ser una conversación que es pecaminosa, sino que simplemente es un tema que me daña. O una persona que me cae mal y aparentemente pues no veo que me ha hecho daño, pero son cosas como que están allí metidas y solamente el Espíritu de Dios nos va a revelar. Entonces nosotros cuando estamos acá, estamos orando ministrando liberación, tenemos que ir más allá todavía. Tenemos que nosotros mismos, es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros. Y decirle como el salmista lo dijo, escudriña mi corazón, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad, porque de repente no vamos a entender muchas cosas. De repente yo he tenido hermanos que decir, Señor, ¿qué ha pasado de repente en mi niñez? ¿Qué me ha sucedido, Señor? ¿Qué de repente, por qué a veces tengo estas reacciones? ¿Por qué me pasa esto, Señor? Enséñame, ayúdame, háblame. He tenido que hacer esas oraciones y a veces también con mis hijos, o a veces yo a él le he preguntado, ¿cómo te trataba tu papá? ¿Cómo era tu papá contigo? ¿Cómo era tu mamá? Porque a veces son temas de nuestros padres, que de repente presenciábamos pues peleas, presenciábamos
gritos, y nosotros pues somos como un grito y nos asusta o nos avergonzaban cuando éramos niños. Entonces somos tímidos, somos personas como complejadas. Entonces todas esas cosas tenemos que ir viendo y el Señor a través de su Espíritu nos va a revelar. Entonces sí, oramos y sacamos fuera un espíritu, porque qué sé yo, que nos haga mudos, que no podemos ni hablar y nos entorpece la boca. Pero de repente hay algo también ahí adentro, entonces eso tiene que ser sanado por nuestro Señor, tiene que ponerlo ahí en las manos de nuestro Padre y tiene que ser sanado. Lógicamente lo que tenemos que rechazar, lo vamos a rechazar, y eso va a ser en una administración que el Señor nos va a liberar. Pero tenemos, como dice la palabra, que la verdad te hará libre y conocerás la verdad. Entonces el Señor a través de su Espíritu nos va a revelar lo que ha pasado, porque lo vamos a sentir, lo vamos a saber, Señor, y es esto, y lo vamos a sentir con una certeza, y entonces ahí es cuando el Señor nos va a ir libertando, nos va a ir, porque todo es un proceso, no todo es de la noche a la mañana. Quisiéramos que sea así, pero a veces tenemos cierto conocimiento, pero como que, Señor, esta área me falta todavía. ¿Por qué? Hay algo está pasando, y el Señor nos lleva a la perfección. Él quiere que seamos, Él lo dijo, sean perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, nosotros, pues vamos a eso, hermanos. Bueno, quisiera mencionar, ¿no?, lo que dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, nosotros también en ese sentido tenemos que estar conscientes de quién nos está robando nuestro gozo. Si el Señor nos dice, este hombre le dice, devuélveme el gozo, el salmista, devuélveme el gozo de mi salvación. Claro que si ponemos esto en contexto, el hombre había estado en pecado y estaba mal, estaba totalmente fuera de la presencia de Dios. Pero ahí es cuando él se arrepiente, él se humilla delante de Dios y le pide que le devuelva. Entonces, ¿quién es el que roba? ¿Quién es el ladrón? Y ahí entonces tenemos que entrar en conciencia, ¿no? ¿Quién está haciendo eso? Hay otro versículo, Eclesiastés 5, 5:19. No. Ya, Eclesiastés 5:19 en adelante. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Esto es un regalo de Dios, que si uno trabaja, que si el Señor nos da un don, nos da un bien, es para que lo gocemos, hermanos. También tenemos que ver si estamos trabajando, si tenemos una casa que le hemos pedido, Señor, danos una casa, danos un techo. ¿Y por qué no gozo de eso? ¿Por qué a veces me puedo aburrir en mi casa? ¿Por qué puedo renegar de repente esta casa así? O sea, entonces, ¿qué? No estoy viviendo el regalo que Dios me ha dado, que Él dice, esto es un don de Dios, el que yo lo goce del trabajo que he tenido, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Acá lo que quiere decir es que no se va a acordar del pasado, las cosas malas no se va a acordar, porque Dios le va a llenar de alegría el corazón. Eso viene también de nuestro Padre. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le ha dado facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. Esa parte, hermanos, ¿por qué? Y ya estamos viendo el pecado, el ladrón,
Y a veces nosotros mismos cuando permitimos que los pensamientos, que el pasado, o heridas que nosotros mismos no permitimos por ignorancia, por dejadez, porque no ocupamos nuestro papel que el Señor nos dio, porque no usamos el regalo que Dios nos dio, el don que Dios nos dio, el poder que Dios nos dio. El Señor, ustedes lo saben muy bien este versículo, que Él nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio, y ahí entra la voluntad, ahí entra esa fuerza, ahí entra eso. Entonces nosotros simplemente tenemos que pararnos, entender lo que somos y agarrar ese regalo, ese don, ese regalo, disfrutarlo y usarlo. Hay otro versículo en Isaías 43:19. Isaías 43:19. Dice: he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. A luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hermanos, este versículo es hermoso. Yo recién lo entendí esta semana. No lo había entendido porque, vuelvo y repito, todo se conecta. La mente se conecta con lo espiritual. Esto es algo que tenemos que entender. Y esto, hay un nombre que le dice la ciencia. Se llama neuroplasticidad. Que el Señor forma nuevas neuronas. A veces hay neuronas que se desgastan. Las neuronas lo que hace es que conectan unas con otras y nuestro cerebro empieza a trabajar mejor. Entonces lo que hace es que conectamos mejor. Y lo que el Señor dijo es que Él va a hacer otra vez, dice, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. La neuroplasticidad es la capacidad de hacer nuevas conexiones neuronales, de crear, de pensar distinto. Yo abriré nuevos caminos. Lo que yo siento es una consecuencia de lo que yo pienso. Y es un ciclo. Lo que yo siento es una consecuencia de lo que yo pienso. O sea, de acuerdo a lo que yo pienso, así me voy a sentir. ¿Y cómo qué es lo que yo estoy pensando? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que yo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo un pasado? ¿Estoy viviendo una derrota? ¿Estoy viviendo algo que no entiendo por qué soy así? Bueno, yo soy así. Yo soy así porque así, esa es mi forma de ser y así voy a morir. Genio y figura hasta la sepultura. Y eso no es así. Eso no es así. Y el Señor dice que Él abrirá Él abrirá camino. Otra vez, dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Vuélveme el gozo de tu salvación. Él lo puede hacer, hermanos. Él lo puede hacer. Ya, porque eso va a ser a través de su palabra. Esto una de las cosas básicas que tenemos que hacer es pasar tiempo con la persona más sana que puede existir en todo el mundo. Y ahí ustedes saben quién es. Esa persona es la persona que va a ser mi influencia número 1. Y esa persona va a influir en mí. Me va a dar lo de Él. Voy a vivir lo de Él. Voy a ser como Él. Voy a andar como Él. Voy a vivir lo que Él dijo que yo soy. Porque Él me lo dijo, porque yo se lo creo. Isaías 43:25. 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Una de las cosas que
que yo veo que ha entorpecido tanto y ha dañado tanto es no creer a Dios que el Señor nos ha perdonado. Y Él dijo que yo no me acordaré de tus pecados por amor a mí mismo. Y una de las cosas que yo he entendido cuando el Señor a mí me ha sanado es que por amor a Él mismo. Y Él nos dijo que ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros nos tenemos que amar. ¿Por qué Él dijo que por amor a mí mismo? ¿Por qué lo dijo? Porque uno se contamina. Nos contaminamos al estar viviendo en un pasado. Nos contaminamos a que o sea, es como que estuviéramos en un mismo charco y no avanzamos, no crecemos. Contaminamos a nuestro alrededor, contaminamos al que está a nuestro costado. Porque lo que yo hable de la abundancia de mi corazón, abre la boca. Y como esté en mi corazón, voy a influenciar en la otra persona. Voy a amargarla a la otra persona. Yo que estoy con mis nietos, yo a veces digo, Dios mío, y ellos me dan tanta felicidad. Yo paso muchas horas con ellos y solamente es verlos. Y le decía a mi hija, ¿no? Con mi nieta, la que tiene 11 meses, yo le decía, ella simplemente el hecho de tenerla y ver su pureza, su alegría, su sonrisa, su amor tan puro, me llena, me satisface, siento que me contagia. Entonces imagínense nosotros, hermanos, nosotros, o sea, ¿qué estamos influenciando en mi prójimo? Cuando le doy una sonrisa, cuando no le doy una sonrisa, cuando está todo amargado, porque dice que nosotros, o sea, yo no entiendo mucho, yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no soy una terapista, pero me gusta mucho entender un poco el campo de la mente, y dice que nuestros gestos es como que nuestra mente lee también nuestro lenguaje corporal. Y si yo estoy toda amarga, todo molesta, pues yo voy a estar, yo eso es lo que transmito a mi mente, y entonces yo voy a estar todo así, como molesta, como amargada. Y me contaron el caso de una persona, justo lo contaba Londra, Daniel, creo que no sé si lo escuchaste, que un hombre quiso entrar en un sitio, en un hospital mental, quiso hacer un experimento y él quería ser una persona deprimida, pero él era una persona totalmente sana, y él lo que hizo fue encorvarse, caminar bajo, estar con la cabeza para abajo, y su lenguaje, o sea, todo su cuerpo se incorporó, se puso chiquito. Y dice que su mente empezó a sentirse triste. Y él empezó a sentirse triste y se enfermó. Se enfermó. Literalmente fue una persona deprimida solamente por su compostura. Entonces, qué importante es cómo andamos también, qué reflejamos, qué yo transmito a cada uno de ustedes con mis palabras, con mis gestos. Y eso es el testimonio, hermanos, que tenemos que dar. Porque el mundo va a conocer quiénes somos por nuestro testimonio, y eso es lo que tenemos que modelar todo el tiempo donde estemos. Y hasta nosotros mismos quizás nos va a tocar mirarnos al espejo. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque me hiciste así. Me diste lo que me diste. Y ser agradecidos y no quejosos. ¿Qué me estoy diciendo a mí misma? Eso es algo que yo también lo tengo bien claro. ¿Qué me hablo? ¿Qué conversación tengo? Y había puesto acá, ¿no? Que científicamente se ha demostrado que el sufrimiento mental es lo que consume la mayor parte de tu energía. El sufrimiento mental. Y el enemigo, hermanos, lo que quiere es vernos sufrir. Por favor, pensemos en todo, porque esto es integral. O sea, somos espíritu, alma y cuerpo. Estamos este cuerpo, o sea, yo tengo que estar bien, yo tengo que pararme bien. No va a ser fácil, porque a veces uno tiene una forma de caminar, o a veces, por ejemplo, la otra vez, hace años, conversábamos con un amigo de mi esposo, y él decía, ¿no? Miren cómo está él. Y así estaba él con este amigo, ¿no? Tú sabes que esa forma de estar así,
demuestras que, que eres orgulloso, que eres como que... Y él dijo, pero yo me siento cómodo estando así. Entonces es un poco difícil, ¿no? Como que... Pero el Señor nos dé sabiduría, hasta cuando estamos con los niños, cómo estamos, cómo nos comportamos, cuando estamos con nuestros pequeños, cómo les hablamos, ¿ya? Y entendamos lo que el Señor nos ha dado, hermanos. Él nos ha dado su salvación. Y recordemos cuando, el primer día cuando conocimos la verdad, cuando nos hizo libres, cuando estábamos despejados, cuando el peso del pecado se había ido, cuando se fue. Y estábamos bien y dormimos bien. Toda la noche estábamos en paz y nos despertamos, Señor, quiero estar contigo, quiero más de ti, quiero más. ¿Y por qué a veces se nos ha ido eso? ¿Ya? Porque hay un ladrón, pero también muchas veces es culpa de nosotros. ¿Ya? Y no podemos olvidar los dones, los regalos que el Señor nos ha dado, el poder que Él nos ha dado simplemente en ser hijos suyos, simplemente porque Él nos dio su espíritu y no estamos huérfanos. No estamos huérfanos. Entonces tenemos que entender eso y apropiarnos de eso para su gloria. Para su gloria, para que cuando vayamos delante de Él no vayamos también todos encorvados, no, sino que el Señor nos vaya a decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así sea. Gloria a Dios. Así sea. Así sea. Quiero que eso. Ama mucho a sus nietos y sus nietos